Vamos a leer la gloriosa y eterna palabra de Dios. Primera carta del apóstol Pedro, capítulo 1, el verso 18 al 21. Primera carta del apóstol Pedro, capítulo 1, el verso 18 al 21. Tengan la amabilidad. ¿Qué tal si me acompaña a leerlo, por favor? Con toda reverencia a la presencia del Señor. Sabiendo que fuisteis rescatados. ¿Sabiendo qué, iglesia? O sea, no se le puede olvidar. Eso no se nos puede olvidar. Sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibiste de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro y plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación, ya destinado desde antes de la fundación del mundo, pero manifestado en los postreros tiempos por amor de vosotros, y mediante el cual creéis en Dios, quien le resucitó de los muertos y le ha dado gloria, para que vuestra fe y esperanza sean ¿en quién? ¿Usted no le da gloria a Dios por eso? La fe nuestra no está en la Iglesia Pentecostal Unida de Colombia. Nuestra fe y nuestra esperanza están en nuestro Dios. Primera carta a Timoteo, capítulo 2, el verso 5 y 6. Primera carta a Timoteo, capítulo 2, el verso 5 y 6. A ver qué tal si me acompaña. Primera carta a Timoteo, capítulo 2, el verso 5 y 6. Por favor, no corramos, que esto es una carrera de paciencia. La carrera que tenemos en el Señor es una carrera de fe y de paciencia. El mundo anda en un afán. El afán de este siglo, dice la palabra. Pero usted y yo no podemos seguir en el afán que va el mundo. Por eso es que el mundo vive estrellado. Necesitamos que el Señor guíe nuestras vidas. Esto sí es hermoso, mire eso. Porque hay un solo. Oiga, ¿quién tiene duda de eso? Ninguno. ¿Cuántos creemos que solamente hay un único Dios? Porque hay un solo Dios. Yo quiero que las damas, por favor, esa siguiente parte, ¿qué dice? ¿Es mediadora o un mediador? Nosotros no tenemos una mediadora. Eso es una falsa enseñanza, porque el único mediador, un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. Verso 6. El cual se dio a sí mismo ¿en qué? ¿Cuál es la palabra que se resalta ahí? En rescate por todos, de lo cual se dio testimonio a su tiempo. Y Marcos 10:45. Bueno, hay una palabra que no se nos puede olvidar. Pedro dijo, sabiendo que fuisteis rescatados. Pablo dice, el cual se dio en rescate por nosotros. Y ahora Mateo el evangelista dice, porque el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir. Y mire esto tan glorioso. Con esto tenemos que darle una gloria muy fuerte al Señor. Y para dar su vida en rescate por muchos. Eso es para darle la gloria a Él. Él dio su vida para rescatar. Mire el que tiene al lado, mírelo. Por rescatar ese que tiene al lado. Por rescatarme a mí. O sea que en esta mañana estamos congregados los rescatados. Puede sentarse dando gloria a Dios.
Oiga, se dio a sí mismo por nosotros. ¿De qué nos rescató? Dice Pedro, nos rescató de la vana, una vana manera de vivir. Esta mañana, antes de salir para acá, había un anciano que madrugó allí en París, en la iglesia. Y era un hombre que me decía, hermano, la vida mía era trabajar y salir del trabajo a fumar marihuana y a tomar con los amigos. Y hoy, en vez de empuñar un moño, que lo llaman el moño, usted ya sabe, algunos entienden eso, ya empuña un libro negro. Y ya madruga, no, porque primero amanecía, me decía el hermano, amanecía en las eras, tirado borracho, y tenía que ir mi esposa a recogerme de allá. Pero ¿quién fue el que te rescató? Por ahí hay un himno que dice: y he despertado en el redil, no sé cómo, entre algodones y cuidados del pastor. Uno poder despertar y verse en este redil. Yo no sé si a usted lo alegra eso, pero que usted esté aquí, eso es una victoria de parte del Señor Jesucristo. Por eso, si obedecemos y si seguimos permaneciendo en el plan de Dios, porque el plan de Dios es un plan de triunfo, es un plan de victoria, o vas a vivir una vida fracasada, miserable, derrotada, que eso es lo que quiere el enemigo con todos aquellos que no buscan de Dios. Así que esto de que Cristo fuera a la cruz, eso no fue un asunto fortuito, no fue una decisión tomada en caliente. Eso fue una decisión que el Señor tomó. Él mismo, a Él nadie le dijo que diera su vida. Él mismo se dio por nosotros, en rescate de todos nosotros. Apocalipsis capítulo 13, el verso 8, habla de que eso ya había sido profetizado. Es decir, que el Señor se anticipó antes de que sucediera. Y por eso es que lo leímos ahí en Pedro, que Él ya había sido destinado antes de la fundación del mundo. Y Apocalipsis 13:8, ¿qué dice? Y lo adoraron todos los moradores de la tierra, cuyos nombres no estaban inscritos en el libro de la vida del Cordero. Y ahí dice que ese Cordero fue inmolado. Y la adoraron todos los moradores de la tierra, cuyos nombres no estaban inscritos en el libro de la vida del Cordero, que fue inmolado. ¿Desde cuándo? Fue inmolado, es decir, antes que se diera, ya el Señor tenía en su pensamiento de que se iba a dar en rescate por nosotros. No fue que Dios murió, sino que Él se manifestó en carne. Siendo Dios, no estimó el ser igual como cosa que aferrarse, sino que se dio a sí mismo, tomando forma de siervo, es decir, forma de ser humano. Si alguien entiende a los seres humanos, es Dios, porque Él fue hombre igual que nosotros. Así que si usted tiene un dolor, Él sufrió más dolor del que usted pueda tener. Ningún sufrimiento humano es comparable a lo que Cristo vivió en los días de su carne. Y dice la palabra del Señor en Isaías capítulo 7, el verso 14. El mismo Dios profetizando: he aquí que la Virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Manuel. Es decir, que ya había un programa. La manifestación, la encarnación de Dios, su nacimiento como hombre y su llegada hasta el Calvario, eso ya había sido algo que Él se había propuesto en sí mismo. Isaías 9:6 dice: un niño nos es nacido, hijo nos es dado,
y el principado sobre su hombro, y se llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno. Un niño que nació siendo Padre eterno, un niño que nació siendo Dios fuerte. Amén. Y el mismo profeta Isaías, ampliando el tema profético de la encarnación de Dios, dijo, y quedó registrado ahí en Isaías 35, a partir del verso 1 hasta el 6: se alegrará el desierto y la soledad, el yermo se gozará y florecerá como la rosa, florecerá profusamente y también se alegrará y cantará con júbilo. La gloria del Líbano le será dada, la hermosura del Carmelo y de Sarón. Ellos verán la gloria de Jehová. Y escuche esto, hermano, ellos verán la hermosura, aleluya. Por eso el verso 3 dice: fortaleced las manos cansadas, afirmad las rodillas endebles. Aleluya. Decid a los de corazón apocado: esforzaos, no temáis. He aquí que vuestro Dios viene con retribución, con pago. Y escuche la hermosa profecía: Dios mismo no mandó a otro, Dios mismo vendrá y os salvará. Gloria al Señor. No iba a venir otro distinto, no iba a venir ni un segundo ni un tercero. Dios mismo vendrá y os salvará. Y mire, hermano, y que cuando Dios viniera, mire lo que iba a pasar. Verso 5: entonces los ojos de los ciegos, ¿qué va a pasar con los ciegos? Serán abiertos, y los oídos de los sordos se abrirán. ¿Y qué sigue diciendo? Entonces el cojo saltará como un ciervo. Y yo quiero preguntar en esta mañana, ¿eso ocurrió? Aleluya. Y cantará la lengua del mudo. ¿Sucedió o no sucedió? Amén. Porque aguas serán cavadas en el desierto y torrentes en la soledad. Y todo esto se cumplió a cabalidad. Y el capítulo 52 de Isaías, el verso 6 dice: por tanto, mi pueblo sabrá mi nombre. Por esta causa en aquel día, porque yo mismo que hablo, aleluya, he aquí estaré presente. La manifestación de Dios en carne, desde el pesebre hasta la cruz, estaba ya diseñada. El único que decidió, usted nunca decidió dónde nacer. A donde le tocó, le tocó. Pero él sí escogió dónde nacer. Y pudiendo nacer en un lugar hermoso, él decidió nacer en un pesebre. ¿Por qué? Porque es que él vino fue no para vivir bueno en este mundo, no, él vino fue con una misión: a rescatarnos. Vino a eso, vino a rescatarnos de nuestra vana manera de vivir. Y en el capítulo 11 de Mateo, versículo 2 y el verso 3 dice que Juan el Bautista, y al oír Juan en la cárcel los hechos de Cristo, le envió 2 de sus discípulos para preguntarle: ¿eres tú aquel que había de venir, o esperamos a otro? Así que Juan y todo Israel sabían que Dios iba a manifestarse en carne. Por eso Juan el apóstol amado, cuando vio la redención allá en Apocalipsis, cuando Juan vio la redención, dice la Biblia que Juan lloró. Cuando Juan vio que la redención era un hecho, que Dios se había manifestado en carne, ¿sabe qué tuvo que hacer Juan? Lloró. Y el capítulo 5 de Apocalipsis lo narra. El verso 1 hasta el 5, vamos a leer Apocalipsis.
capítulo 5 del verso 1, de 1 al 5. Y vi en la mano derecha del que estaba sentado en el trono un libro escrito por dentro y por fuera, sellado con 7 sellos. Y vi un ángel fuerte que pregonaba a gran voz: ¿quién es digno de abrir el libro y de desatar sus sellos? Y ninguno, ni en el cielo, ni en la tierra, ni debajo de la tierra, podía abrir el libro, ni aún mirarlo. ¿Y qué dice Juan? Y lloraba yo mucho, porque no se había hallado a ninguno digno de abrir el libro, ni de leerlo, ni de mirarlo. Y uno de los ancianos me dijo: no llores, he aquí que el león de la tribu de Judá, aleluya, la raíz de David, alabanzas a Jesús, ha vencido para abrir el libro y desatar sus 7 sellos. El Señor no vino a la tierra a perder ninguna batalla. Él vino a rescatar y lo hizo, porque Él lo que promete lo cumple. Alabanzas a Jesús. Alabanzas al nombre de Jesús. Lucas capítulo 2, verso 10 y 11. Os doy. Pero el ángel les dijo: no temáis, porque aquí os doy nuevas de gran gozo, que será para todo el pueblo, que os ha nacido hoy en la ciudad de David, ¿qué? Un Salvador, que es ¿quién? Que es Cristo, el Señor, aleluya. Así que todo se fue dando tal como estaba diseñado. No faltó nada del plan de Dios. Todo estaba determinado para que el Dios del universo se manifestara en carne y viniera primero hasta el pesebre, y antes del pesebre para que viniera al vientre de María, y luego del vientre pasara al pesebre, y del pesebre pasara a la cruz. Esos son 3 escenarios: el vientre de María, el pesebre y la cruz. Todo se venía dando de una manera estricta, como Dios lo había dicho, porque Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepiente. Dios dijo y lo hará, habló y lo ejecutará. Sin embargo, en esta historia falta un personaje terrible. Es un personaje que no quiere que a usted ni a mí nos vaya bien. Es horrendo, padre de mentira. Vino a matar, a hurtar y a destruir. Usted ya sabe de quién le estoy hablando. ¿Y sabe qué quiso hacer Satanás? Estorbar el propósito divino. Y lo primero que hizo Satanás fue influir en la vida del rey Herodes. Entonces influyó en la vida de Herodes. ¿Y cómo lo hizo? Haciendo que Herodes sacara un edicto para matar a todos los niños menores de edad. ¿Usted sabe cuánto fue la matanza de bebés en ese tiempo, cuando Jesús se manifestó en carne? ¿Cuántos niños murieron por causa de la influencia de Satanás sobre el rey Herodes? ¿Y qué era lo que buscaba? Matar niños. Frenar la obra de Cristo. Imagínese qué osadía. Pretender un rey parar la obra de Cristo. Entonces, como no lo hizo, el capítulo 2 de Mateo cuenta que a partir del verso 12 y 13, que cuando entendió Herodes que había de nacer el rey de Israel, quiso matarlo.
Pero siendo avisados por revelación en sueños que no volviesen a Herodes, regresaron a su tierra por otro camino. Y dicen que después que partieron, un ángel del Señor apareció en sueños a José y le dijo: levántate y toma al niño y a su madre y huye a Egipto y permanece allá hasta que yo te diga, porque acontecerá que Herodes buscará al niño. ¿Para qué? ¿Qué era lo que quería frenar Satanás? La obra de Cristo para rescatarlo a usted y rescatarme a mí. Así que el diablo ya sabía que todo el plan estaba diseñado. Él ya lo sabía. El diablo sabía que el mismo Dios se había de manifestar en carne, y desde el principio quiso matarlo para evitar el rescate, la redención de los hombres. Y ya luego, cuando Herodes no pudo detenerlo, entonces Satanás, ¿sabe qué hizo? Él mismo fue a tentar a Jesús. No lo pudo matar cuando era un niño, entonces fue a tentarlo. ¿Para qué? Para parar la obra de Cristo. Porque Satanás siempre intentó que el hombre nunca fuera rescatado, que el hombre nunca fuera redimido. Así que ese primer intento de Herodes fue fallido. Ahora viene el siguiente intento, el segundo. El primero fue matarlo cuando era un niño. El segundo intento está en el capítulo 4, el verso 1 en lo adelante. Dice que Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado. ¿Por quién? Aquí quiero decirle, ninguno es tentado por Dios. Dios no tienta a nadie. Las tentaciones nos llegan a todos nos llegan las tentaciones, es por el diablo. Él es el que tienta al hombre. Y dice que Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto para ser ¿qué? Tentado por el diablo. Sigamos leyendo. Y después de haber ayunado 40 días y 40 noches, tuvo hambre. Y vino a él el tentador y le dijo: si eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. Y él respondió y dijo: escrito está. ¿Cómo se vence una tentación? Con la palabra de Dios. Por eso es importante, usted antes de irse al trabajo, léase una porción de la palabra. Antes de acostarse, léase una porción de la palabra. Pero antes de leer la Biblia, primero ore. Porque el que da entendimiento de la palabra es el mismo Espíritu de Dios. Y si usted entiende la palabra, puede convencerse de lo que ella dice. Él respondió y dijo: escrito está, no solo de pan vivirá el hombre. Por eso es que usted está esta mañana en este lugar. Usted podía estar en otro lugar, quizás comiéndose quién sabe qué bandeja por allá en otro lugar, pero el Señor lo trajo aquí para darle el verdadero pan. Pan del cielo. Pan que alimenta el alma. No solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de ¿quién? Entonces el diablo le llevó a la santa ciudad y le puso sobre el pináculo del templo. Y le dijo: si eres hijo de Dios, échate abajo. ¿Cómo le parece? ¿Por qué la gente se suicida? ¿Usted sabe quién hace que la gente se suicide? El diablo. Usted no sirve para nada, mijo, su vida no sirve para nada. Tírese. Vea, ahí viene el metro, tíresele. ¿Cuántos se le han tirado al metro? Esa pobre gente, en vez de hacerle caso a la palabra de Dios, le han hecho caso al diablo. Porque él es el que quiere que usted se quite la vida. ¿Quién vino a matar? Satanás. Y le dijo: si eres hijo de Dios, échate. Mira, ni siquiera lo empujó. Él mismo: no, échese usted solo. Porque él nos susurra al oído. Y muchas cosas le hacemos caso. Usted es que es bobo, va a dejar que le digan todo eso. Entonces usted es que se defiende, se mete en un problema mayor. ¿Cuántos están en la cárcel hoy? Porque el diablo le susurró: no, usted no es bobo, respóndale, vea que le está diciendo esto, le está diciendo lo otro. Y entonces la gente corre. ¿Quién le susurra? Si eres hijo de Dios, échate abajo, porque escrito está: a sus ángeles mandará. O sea que el diablo sabe Biblia.
El Señor le citó Biblia al diablo y el diablo le citó Biblia al Señor. Es que tu palabra dice que a sus ángeles mandará cerca de ti y en sus manos te sostendrán para que no tropieces con tu pie en piedra. ¿Y qué sigue diciendo? Jesús le dijo: escrito también está, no tentarás al Señor tu Dios. Usted sabía que aunque el diablo se hace para meternos miedo y hace cosas para meternos miedo, porque es que hay gente que dice: ay, en la casa se están moviendo las cosas. No, eso es. No. ¿Usted sabe quién es el señor del diablo? Jesucristo es el señor del diablo. Por eso es que el diablo tiene que obedecerle a lo que Cristo diga. Solo a tu Dios no tentarás al Señor tu Dios. Aleluya, eso le dijo el Señor. Y otra vez le llevó el diablo a un monte muy alto y le mostró todos los reinos. Oiga, es que es descarado. Le mostró todos los reinos del mundo y la gloria de ellos. Y le dijo: mire pues este descarado lo que le dice al Señor: todo esto te daré. ¿A quién se lo había robado? ¿A quién le entregó el Señor el señorío de todo lo creado? A Adán. Y Adán por bobo lo perdió, porque en vez de hacerle caso al Señor, y le dijo: todo esto, mire pues lo que, todo esto te daré si postrado me adoras. Entonces Jesús le dijo: vete, Satanás, porque escrito está, al Señor tu Dios adorarás, y a Él solo, y a Él solo. Aquí solamente le servimos al más grande. Alguien puede pronunciar su nombre, alguien puede adorar su nombre, alguien puede exaltar su nombre. Aleluya. Jesucristo es a quien servimos. Así que no fueron, no uno, sino dos, ni dos, sino 3 intentos de impedir que la obra del Calvario llegara a feliz término. ¿Y sabe qué dice el verso 11? Verso 11. ¿Qué le tocó al diablo? ¿Qué le tocó al diablo? No, dígalo, léalo usted mismo. Entonces el diablo lo dejó, y aquí vinieron ángeles y le servían. El diablo siempre quiso frenar esto de la redención con Herodes. Y miren, Satanás va a manipular hasta los más cercanos a usted. El diablo manipuló a Pedro. Oiga, el Pedro, el discípulo, que estaba al lado de Jesús. Satanás también lo manipuló. Mateo 16, verso 21 al 23, eso quedó escrito. No se deje manipular de Satanás, en el nombre de Jesús se lo digo. Desde entonces comenzó Jesús a declarar a sus discípulos. ¿Qué les declaró? Que era necesario. Mire, hermano, esta palabra necesario se repite muchas veces en estos escritos sagrados. Nosotros a veces oramos por las necesidades. Tenemos que cambiar ese chip. No es orar por las necesidades. Hay que orar es por los necesitados. Nosotros somos unos necesitados, porque las necesidades son necesarias. Entonces usted ora: no, Señor, mire estas no ore por las necesidades, que el Señor las permite porque son necesarias. Los procesos que Dios permite en nuestra vida, algunos son dolorosos, claro, pero Dios los permite no para hacernos daño. No. Dios nunca hace eso. No, es que a través de eso Dios nos enseña cómo es que es depender de Él. Por eso no oremos por las necesidades, sino por los necesitados, porque somos unos necesitados de Dios.
A ver cuántos necesitados hay aquí de Dios. A ver, levante la mano los necesitados de Dios. Yo lo necesito hoy más que nunca. Y usted también necesita de Él. Alabanzas a Jesús. Le era necesario. ¿Y qué iba a pasar en Jerusalén? Nada bueno. En Jerusalén lo iban a crucificar, pero le era necesario. Hay cosas duras, pero son necesarias. Muy duras. Uno a veces tiene que llorar mucho. Y uno hasta le pregunta: Señor, ¿usted por qué permite esto? Porque hay cosas muy duras. Uno pasa por situaciones, hermano, que uno dice: Señor, vea, si usted no me ayuda, yo aquí no doy capaz. Yo no voy a poder más, Señor, si usted no mete su mano. Pero tan lindo el Señor, hermano, cuando usted empieza a mirar por donde lo ha pasado el Señor, usted tiene que decir: era necesario que eso pasara para uno estar más cerquita de Dios, para uno estar en esas manos amorosas, en esas manos gloriosas de nuestro Salvador. Por eso a mí cuando me preguntan cómo amaneció, ay, en las manos más lindas que puedan haber, en las manos más hermosas que puedan haber. Yo siempre amanezco en las manos poderosas de mi Salvador. Por eso yo le aconsejo: no te sueltes de la mano del Señor, no te sueltes. Desde entonces comenzó Jesús a declarar a sus discípulos. ¿Qué les declaró? Que era necesario ir a Jerusalén. ¿A qué? Ay, Dios mío. Él no se los escondió a sus discípulos. Es necesario, yo voy a ir a padecer. Entonces no hable de sus padecimientos como: aquí estoy, hermano, padeciendo. No, hermano, mire cómo habló Jesús. Él no iba a Jerusalén a tomarse selfies ni a pasarla bueno, hermano. No, fue a padecer. Y padecer mucho de los ancianos. ¿Qué sigue diciendo? De los principales sacerdotes. Y no solamente a padecer, sino ser muerto. Pero no quedarse muerto. ¿Qué tal que este culto fuera fúnebre? ¿Qué tal que este culto fuera de un Cristo que solo murió? Tendríamos que quedarnos calladitos aquí. Ay, se murió nuestro Cristo. Pero no solamente ser muerto, sino resucitar al tercer día. Aleluya. Verso 22. Mire pues, mire lo que hace Satanás. Influyó sobre la vida de Pedro. Entonces Pedro, tomándolo aparte. Mire pues que eso, por eso, ojo con los sentimientos. Los sentimientos pueden ser manipulados por Satanás. No le entregue sus sentimientos al enemigo. Yo quiero que en esta mañana usted le diga al Señor: Señor, que mis sentimientos sean controlados por tu Santo Espíritu. Ahí donde está, levante su mano reverentemente. Dígale: Señor, mis sentimientos, toma control de ellos. Porque si el Señor tiene control sobre tus sentimientos, no hay diablo que se meta en tus sentimientos. ¿Cuántos creen que hay mucho poder en el nombre de Jesús? Entonces Pedro, tomándolo aparte, comenzó a reconvenirle, diciendo: Señor, ten compasión de ti. En ninguna manera te acontezca esto. ¿Cómo les parece? Yo, ¿por qué no digo que Satanás usó a Pedro? Porque Satanás no usa a nadie, Satanás manipula. El único que usa es Dios. Y Dios puede usar hasta el mismo diablo. ¿Sí o no? O sea que el mismo Pedro intentó persuadirlo para que no fuera hasta la cruz. ¿Sí notan eso?
Pero el Señor dijo que eso de ir a la cruz era necesario. Usted se imagina, hermano, que el Señor le hubiera hecho caso a Pedro. Señor, ten compasión de ti. Tan bello el Señor que Él no tuvo compasión de Él, sino de nosotros. Mirando a las multitudes, tuvo compasión de nosotros. Aleluya. Yo le pregunto en esta mañana, ¿dónde estaría usted? ¿Y dónde estaría yo si Jesús no hubiera ido al Calvario? Pero como el Señor sabía la importancia del Calvario, verso 23. Pero Él, o sea, el Señor mira esa autoridad. Él no miró a Pedro, ya sé quién está, ya sé quién me quiere impedir que yo vaya a la cruz. Y mirándole, entonces el Señor se volvió y ya lo miró atentamente, ya no lo dejó así como, se volvió y le dijo a Pedro: quítate de delante de mí. ¿Qué? No le dijo Pedro: ay, Pedrito tan lindo como me considera. No, quítate de mí, Satanás, porque me eres. Quiero decirle a la iglesia esta mañana, no es el hermano, no es la hermana. El que quiere ponerle tropiezo a usted para que usted no avance es Satanás. Así que deje de mirar al hermano, deje de mirar a la hermana, deje de mirar al pastor. Es que me es tropiezo. No, aquí el único que nos es tropiezo es Satanás. Pero déjeme decirle que con nosotros está el más poderoso gigante, Cristo el Señor. Alabanzas a Jesús. Y le digo: quítate de mí, Satanás, porque me eres tropiezo. Porque no pones la mirada. Aquí viene una parte muy importante. Porque no pones la mira en las cosas de Dios. Por eso el que no está por las cosas de Dios siempre será un tropiezo. Así se para en este púlpito a predicar. Si no pone la mirada en Dios, será un tropiezo para otros. Yo invito en el nombre de Jesús a la iglesia del Señor aquí a poner la mirada en el Señor, puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Deje de mirar los hombres y ponga la mirada en Dios. Y hay gente que no se arrepiente por poner la mirada en hombres. Por eso no avanza. Se deja poner tropiezo de Satanás. Me eres tropiezo porque no pone la mirada en las cosas de Dios. Si no, el mismo Pedro en su momento no entendió eso. Y cuenta la Biblia que cuando vino el momento de la aprehensión de Jesús para llevarlo al Calvario, hasta el mismo Pedro, hermano, trató de impedirlo. Y dice la Biblia que entonces Pedro sacó una espada. Ay, hermano, es que para impedir que Jesús fuera al Calvario, ¿cómo le parece a usted eso? Pedro sacó una espada, que es que para defender al maestro. ¿Usted cree que Dios necesita quien lo defienda? Dígame la verdad. Ni usted necesita defenderse a sí mismo. La Biblia dice que Él nos defiende a nosotros. Así, hermano, que deje de defender. Es que, hermano, estoy defendiendo mis derechos. Esos son los izquierdosos de este mundo, que buscan es que defender sus derechos. No, hermano, nosotros tenemos un abogado muy bueno que nunca ha perdido ninguna batalla. Deje que Cristo lo defienda. Yo he tenido problemas. He tenido problemas donde he querido defenderme, pero he seguido el ejemplo de mi Cristo, que la Biblia dice que Él cerró su boca. Nosotros los seres humanos no queremos esa alegar. No, yo defiendo lo mío como sea. No, eso no es de Dios. Eso no es de Dios. Vea, si Dios no es capaz de defenderse, apague y vámonos.
Dios no es capaz de defender lo suyo, al que rescató. Entonces, ¿para qué estamos aquí? Vea, y a Él le salen mejor las cosas que a nosotros. Vea, usted se pone que es que hacer esto y lo otro y la salen barrando. Pero deje a Cristo actuar y verá cómo se ponen las cosas. Mateo capítulo 26, verso 50. Mire lo que pasa allí. Mire esa escena. Yo quiero invitarlo a esta escena. ¿Quién llegó? Uno de sus discípulos. Y mire la pregunta que le hace el Señor a uno de sus discípulos. Mateo 26, verso 50. Y Jesús le dijo, ¿a quién le dijo? Le dijo a Judas. ¿Usted sabe cuál Judas? Judas Iscariote. Mucho vendido, ¿no? Jesús le dijo, amigo. El Señor, mire la pregunta que le hace. Oiga, amigo, ¿a qué vienes? ¿A qué venía Judas? Como no sabían quién era Jesús, este conchudo va y lo besó y todo, para que ellos supieran quién era Jesús, porque ellos no sabían quién era. Amigo, ¿a qué vienes? Entonces se acercaron y echaron mano ¿a quién? A Jesús y le prendieron. Pero uno de los que estaba con Jesús, extendiendo la mano, sacó su espada. ¿Quién era ese? Pedro. E hiriendo a un siervo del sumo sacerdote, le quitó la oreja. Entonces Jesús le dijo, vuelve ¿qué? O sea, vuelve tu espada, métala otra vez ahí. Hermano casado, vuelva su espada, deje pelear con la esposa. Vuelva su espada ya. No, hermano, es que mi esposa me dijo y yo también le dije. Vuelva su espada, vuélvala. Es que mis hijos, hermano, no, vuelva su espada, vuélvala. No, es que un hermano en la iglesia ahí. No saque la espada, vuélvala. No, hermano, es que, hermano, aquí, hermano, aquí hace muchos años eso. Guarde esa espada, guarde la espada, guárdela. Hermano, es que aquí están empoderados. Guarde la espadita, mi hijo, guárdela. Vuelve tu espada a su lugar, porque todos los que toman espada, léalo usted mismo. ¿Qué le va a pasar a los que toman la espada para defender mi causa, mis derechos? Es que yo tengo derecho, hermano, a defenderme. Si usted saca su espada, va a morir a espada. Pero si usted la vuelve a su lugar, hay uno que no se ve, pero que es un gigante, que él sabe cuál es tu causa y la va a defender. ¿Estamos comprendiendo esto? Guarde la espada, pero guárdela. Ahorita no me la vaya a sacar. Guarde su espada. Guárdela. Yo sé que usted me está comprendiendo esto aquí, porque el Señor le pedimos entendimiento. No, hermano, es que yo tengo unas cosas que decir. Guárdela. Es que me va a oír. Guárdela. ¿Estamos comprendiendo? ¿Seguimos o está muy dura la situación? Si es necesario que Él nos parta el alma, que la parta. Pero de aquí salimos con la palabra bendita guardada en el corazón. ¿Sí o no? Así nos duela el alma, pero con tal de que seamos edificados por Él. Vuelve tu espada a su lugar. Mire lo que podría pasar. Siguiente, ¿acaso piensas que no puedo ahora orar a mi Padre y que Él no me daría más de 12 legiones de ángeles? Usted mientras está pensando en defender al Señor y Él tiene quien lo defienda, hermano. Él mismo se defiende y tiene también quien lo defienda.
Hermano, ¿qué tal que el Señor no le dice esto a Pedro? Mire que otra vez Pedro, es que a defender al maestro, pero era impidiendo. Eso que está pasando ahí es para impedir que Cristo vaya al Calvario. Eso es lo que está pasando realmente. Dese cuenta de eso. Y ahí se va dando cuenta situaciones que a usted le pasan, que a veces nos llegan, y uno apenas está mirando eso, uno cree que es eso solamente. No. Hay un impedimento, hay un tropiezo para que usted no siga. Porque hay un enemigo que no quiere que usted y yo seamos salvos. Por eso él busca todos los tropiezos que sean necesarios con tal de que usted no siga este camino. Pero en el nombre de Jesús vamos a marchar hacia adelante. ¿Sabe cuánto equivale, hermano, una legión? Equivale a un batallón. 12 batallones de ángeles. Una legión romana completa incluía 6,000 soldados. Lo que estaba diciendo el Señor a Pedro es que, en otras palabras, Él tiene 72,000 ángeles para que lo defendieran. Que Él tiene 72,000 ángeles que Él podía orar para que lo vengan a defender, pero Él no oró así. ¿Cree usted que se podía o no se podía impedir eso? Por eso el Señor no necesitó ni de un solo ángel que lo defendiera, porque era necesario que Él fuera hasta la cruz. Pero el diablo no se dio por vencido. Ya estaba Jesús en la cruz, ya estaba Jesús en la cruz. Y ni siquiera el diablo se lo iba a impedir, porque Él te amaba a ti y me amaba a mí. Por eso es que usted hoy está aquí, porque mi Jesús se hubiera podido bajar de esa cruz. Y el diablo utilizó uno de los ladrones que estaba ahí. Bueno, ¿y por qué si eres? Claro que era, pero él no tenía que demostrarle a nadie que él era. Ay, porque si eres no te bajas, porque si Él se baja, usted y yo no estaríamos hoy delante de su divina presencia. Mateo 27:39. 27:39 Mateo. Y los que pasaban le injuriaban. Mire pues lo que le hicieron al maestro. Y los que pasaban le injuriaban, meneando la cabeza y diciendo: tú que derribas el templo y en 3 días lo reedificas, sálvate a mí mismo. Sálvate a ti mismo si eres hijo de Dios. Desciende. Mire lo que le decían: desciende de la cruz. Hasta allá quería el diablo bajarlo. Y diciendo: de esta manera también los principales sacerdotes, escarneciéndole con los escribas y los fariseos y los ancianos, ¿qué decían? A otro salvó, a sí mismo no se puede salvar. Si es el Rey de Israel, descienda ahora de la cruz. Diablo mentiroso. Desciende de la cruz y ahora sí vamos a creer en ti. ¿Cómo le parece? Es falacia, ¿no? Pero ni esas injurias, ni que le menearan la cabeza, ni que lo despreciaran, ni que lo golpearan, ni lo que lo clavaran en esa cruz hicieron que mi maestro se bajara de allá. ¿Por qué no se bajó? ¿Usted sabe en quién pensó en Cristo cuando estaba ya clavado? Mírese a sí mismo, mírese. Porque a usted y a mí nos estaba mirando el Rey de la Gloria. Yo le puedo preguntar en esta hora: ¿se podía o no se podía bajar de la cruz? Claro que se podía bajar. ¿Y por qué no se bajó? Yo quiero que usted le levante su mano y le diga: Señor, eso fue por mí. Usted no se bajó por mí.
quiere darle una expresión de gratitud a Él por no haberse bajado. Expréselo desde el alba. Él no se bajó por usted y por mí. ¡Lucha! Gracias, mi bendito Salvador, por no bajarte. Hermano, si Él se baja de esa cruz, no te hubiera salvado a ti, ni me hubiera salvado a mí. La Biblia dice que Él se quedó hasta lo último, hasta que todo fue consumado. Pero el diablo no se daba por vencido. Y cuando Él murió, lo bajaron de la cruz. Ya la obra de la redención estaba dada. Ya era un hecho, ya la sangre había sido derramada. Sin embargo, faltaba la resurrección. Ustedes se imaginan, mis queridos hermanos, que Cristo no hubiera resucitado. Solo imagínenselo. Si Cristo no resucita, vana sería nuestra fe. Vana sería esta escuela dominical si Cristo no hubiese resucitado. Si Cristo no hubiera resucitado, nosotros no tendríamos esperanza de resurrección. Si Cristo no hubiese resucitado, entonces usted y yo seríamos los más dignos de lástima de todo el mundo. Pero lo lindo, lo hermoso, y abro mis labios para decir esto, pero Cristo resucitó. ¿Y sabían ustedes que el diablo siguió luchando para evitar que usted y yo fuéramos salvos? Dice la Biblia que la tumba donde pusieron el cuerpo de Jesús fue sellada para evitar la resurrección. El diablo influyó para que sellaran esa tumba, que para que el Señor no resucitara. O sea que no quedó contento el diablo con impedir la llegada al Calvario, sino que intentó dejarlo en ese sepulcro para siempre. Mateo 27, el verso 62. Verso 62. Al día siguiente, que es después de la preparación, se reunieron los principales sacerdotes. ¿Influidos por quién? Por Satanás. Y los fariseos ante Pilato, diciendo: Señor, nos acordamos que aquel engañador dijo: viviendo aún, después de 3 días resucitaré. ¿No le parece? Manda pues que se asegure el sepulcro. Oiga, que lo aseguren. Hasta el 3er día, no sea que vengan sus discípulos de noche y lo hurten y digan al pueblo: resucitó entre los muertos, y será el postrer error peor que el primero. Y Pilato, ¿qué les dijo? Ahí tenéis una guardia y aseguradlo. ¿Cómo sabéis? Es que asegurar al Señor, ¿cómo les parece? Verso 66. Entonces ellos fueron, ¿y qué hicieron? Oiga, aseguraron el sepulcro. ¿Para qué lo están asegurando? Para que Él no saliera. Es que el diablo busca impedir la obra del Señor a como dé lugar. ¿Y qué hicieron ellos? Fueron y aseguraron el sepulcro, sellando la piedra y poniendo. Pero lo bueno es que esta estrategia tampoco le funcionó a Satanás, porque la palabra de mi Señor se cumple porque se cumple. ¿Qué dice la palabra? Sorbida es la muerte en victoria. Él había dicho: destruiré este templo y en 3 días lo levantaré. Y así ocurrió, preciso como Él lo había dicho. 3 días de estar en la tumba, ni el sello, ni la seguridad que le habían puesto a la piedra, ni la guardia que le habían puesto al Señor, eso impidió que mi Señor se levantara de entre los muertos. Y en esta mañana es una mañana de victoria.
Cristo resucitó, nosotros también resucitaremos en el día postrero. ¿Cuántos tenemos esa esperanza? Esta esperanza no avergüenza. Él tenía que ir hasta la cruz. No había un plan B. Jesús, en su condición de hombre, oró 3 veces esperando una respuesta, por si había otra alternativa diferente a la cruz, y no la había. ¿Era la cruz o la cruz? No había otra opción. Mateo 26:39 dice: yendo un poco adelante, se postró sobre su rostro orando y diciendo: Padre mío, si es posible, pasa de mí esta copa, pero que no sea como yo quiero, sino como tú. Hermano, el Señor en su condición de hombre, en su condición humana, le tenía temor a la cruz. Hay cosas a las que les tenemos temor, y no me diga que no. Hay cosas a las que les tenemos temor, y al Señor también le pasó eso en su humanidad, porque la muerte de cruz era lo más terrible que podía pasarle a un hombre, y él como hombre sentía pánico, sentía temor, miedo de ir a la cruz, y oró en su condición humana: Señor, si es posible que no vaya hasta la cruz. Pero no había respuesta, porque no había otra alternativa. Verso 42, la segunda vez que él oró por lo mismo, porque él en su condición de hombre pensó que había otra alternativa. Otra vez fue y oró por ¿cuántas veces? Segunda vez diciendo: Padre mío, si no puedo pasar de mí esta copa sin que yo la beba, hágase tu voluntad. Verso 44. Y dejándolos de nuevo, y oró por ¿cuánta vez? Por tercera vez, diciendo las mismas palabras. ¿Eso qué significa? Que la respuesta fue siempre la misma: hay que ir a la cruz. Hay que ir a la cruz. No hay plan B, no hay otra alternativa, no hay otra manera de salvar a los hombres. Solo había que ir hasta la cruz. Por eso la muerte de Cristo en la cruz significa la victoria sobre Satanás, significa la victoria sobre el pecado, significa la entrada a la vida eterna, significa la consumación del plan de salvación. Por eso cuando Cristo se quedó en la cruz y no se bajó, el velo del templo se rasgó de arriba hacia abajo, y cuando Cristo se quedó sobre la cruz, hubo tinieblas sobre la tierra. Cuando Él no quiso bajarse de la cruz, hubo un gran terremoto. Cuando Cristo se quedó sobre la cruz, se abrieron algunas tumbas de muertos y resucitaron. Hasta la naturaleza celebró que Cristo no se hubiera bajado de la cruz. Y si la naturaleza celebró que Cristo no se bajó de la cruz, aquí en el Picacho habrá alguien que celebre que Cristo no se haya bajado de la cruz. ¿Alguien celebra aquí que Cristo no se haya bajado? Alguien celebra aquí esta mañana y le da la gloria y le da alabanza al que no se bajó de la cruz. Yo creo que puede ser mejor esa alabanza, puede mejor ser esa adoración para Él esta mañana. Por último, le quiero decir esto. ¿Usted sabe qué fue lo que sostuvo a Cristo en la cruz? No fueron los clavos. No fueron los clavos los que sostuvieron a Cristo en la cruz. Lo que sostuvo a Cristo en la cruz fue tu amor, ese amor por ti y por mí. Eso lo sostuvo a Él en la cruz. Hoy todo es distinto, todo es diferente, porque hoy podemos proclamar
que como Cristo no se bajó de la cruz, hoy hay salvación, hoy hay redención, hoy hay perdón de pecados, hoy hay vida eterna, hoy hay un cielo que nos espera, hoy hay una eternidad gloriosa que nos está esperando, porque Cristo se mantuvo en la cruz del Calvario. Por eso Pablo lo entendió y dijo: con Cristo, con Cristo. O sea que si Él no se bajó de allá, dijo Pablo, entonces si Cristo no se bajó, yo tampoco me voy a bajar. Con Cristo estoy juntamente crucificado. Y ya no vivo yo. Yo no sé, tú tienes una batalla que vienes librando hace rato. Para vencer eso que estás luchando, yo te voy a invitar. Ponte con el crucificado ahí con Él. Porque si Él se mantuvo ahí y nosotros nos mantenemos con Él, nos vamos a sostener, hermano, hasta el final con Él. ¿Quién quiere ser sostenido por el poder de Jesús? La lucha que tú tienes, esas debilidades con las que vienes luchando, esas situaciones con las que están allí en la mente, que a veces no te permite dormir en las noches, que te dicen que no eres capaz. Mi Cristo se sostuvo hasta el final. Y si tú y yo hacemos como Pablo, con Cristo estoy juntamente crucificado, ya no vivo yo, sino que Cristo. Yo quiero que usted por la fe lo diga esta mañana: sino que Cristo vive. Sino que Cristo vive. Yo quiero preguntarle en esta mañana: ¿dónde vive Cristo? ¿Dónde vive Cristo? Alguien lo puede decir con seguridad: Cristo vive en mí. Alguien lo puede decir en esta mañana. Usted lo puede decir en esta mañana. Amigo querido que has venido esta mañana a este lugar, si Cristo pudo sostenerse en esa cruz por ti, ¿tú por qué no le entregas tu vida a Él? Para que tu vida sea sostenida por el poder de Jesús. Habrá un amigo que quiera entregarse a Jesús esta mañana, a ese que nunca se bajó de la cruz por salvarte a ti, por salvarme a mí. Un amigo que esté allá, que quiera venir aquí para que oremos por usted. Jesucristo te quiere salvar y tiene el poder para hacerlo. Él tiene el poder para hacerlo. Hay salvación y vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro.